cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, tengan queridos hermanos. Nos reunimos una vez más para celebrar esa presencia amorosa del Señor en nuestras vidas. Hoy que Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía colocando las intenciones de todos aquellos que hacen parte de nuestra comunidad parroquial, pidiendo por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, y hoy también colocando, como siempre lo hacemos, a aquellos que están enfermos, que padecen del coronavirus, y aquellos que han fallecido debido a esta enfermedad. Por eso, queridos hermanos, con la alegría de que Cristo ha resucitado y esperando la resurrección de nuestros hermanos que se adelantaron de ese mundo a la presencia del Señor, iniciemos esa celebración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Por eso, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y hoy, en domingo, día del Señor, Cristo que ha resucitado, glorifiquémosle a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días
Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos de que él de antemano había escogido a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo
pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos escuchan a través de la emisora 89.5, Radio Estéreo Alternativa, Voz Profética, y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, en este momento, hoy estamos celebrando algo muy especial en la vida de todo cristiano, el centro de nuestra fe, que se da en nuestro Señor Jesucristo y hoy en la resurrección. Ante esta realidad de la resurrección, entonces vamos a ver 4 razones por las cuales podemos hablar de tal suceso maravilloso, milagroso, de esa fuerza y ese poder que tiene Dios, que va más allá de la muerte y da la vida a través de la resurrección. Hoy, en el Evangelio que escuchábamos, encontramos primeramente la realidad del sepulcro vacío. Esta es la primera prueba. Esta prueba es discutida por algunos en cuanto a no ser suficiente para expresar o para manifestar que verdaderamente haya resucitado el Señor. Muchos dicen, no, pero es que hablar del sepulcro vacío para explicar la resurrección, pues puede ser que un discípulo se lo haya llevado. ¿Cómo vamos a estar seguros de que no fue uno de los seguidores de Jesús, de los 12, de los 11 que quedaron, que lo acompañaban para arriba o para abajo, o de las mismas mujeres? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros? Vamos entonces a ver qué es lo que nos dice Juan. Juan nos habla de una experiencia de las mujeres. Van las mujeres 3 días después de la muerte de Jesús, pues como ya comenzaría en cierto modo a descomponerse el cuerpo que está muerto, entonces las mujeres van a echarle perfume, le van a hacer un tratamiento para que simplemente se pueda conservar un poco más el cuerpo de aquel que era su maestro. Pero gran sorpresa se encuentran estas mujeres que lo primero que hacen al ver el sepulcro vacío es salir corriendo a donde los discípulos. Y lo que dicen es, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos en dónde lo han puesto. Allí, al decir inmediatamente esto, quiere decir que las mujeres no sabían qué había pasado con el cuerpo del Señor. Por lo tanto, esta parte nos dice, las mujeres no lo saben, las mujeres no se lo llevaron. ¿Qué hay entonces en la expresión de los discípulos según lo que nos comenta Juan? Juan nos dice que Pedro, y exactamente el mismo Juan, el discípulo amado de Jesús, pues al escuchar estas cosas, estas palabras, esas noticias que le traen las mujeres, ¿qué es lo que hacen? No, sí, pues nosotros lo movimos. No, lo primero que hacen es salir corriendo. Eso quiere decir, queridos hermanos, que no podían creer
que no estaba el Señor donde lo habían dejado. Ellos no lo habían movido, por lo tanto no sabían qué era lo que estaba pasando y por eso lo único que hacen es salir corriendo. Entonces, queridos hermanos, esto es algo que nos puede decir que simplemente ni los discípulos ni las mujeres sabían qué había pasado con el Señor. Por lo tanto, podemos decir que no fueron ellos quienes hicieron eso, como para decir que el sepulcro estaba vacío debido a que los apóstoles se habían llevado el cuerpo de su maestro, para decir que había resucitado, como muchos piensan y como muchos manifiestan que no es totalmente un argumento válido para manifestar que Jesús haya resucitado. Para otros, como el discípulo, como Juan, cuando entra a la tumba, cuando ve que las cosas estaban allí pero no se encontraba el maestro, ¿qué es lo que nos dice el evangelista? Que simplemente vio y creyó. Para nosotros el sepulcro vacío es una de las pruebas de decir que Cristo ha resucitado. Pero bueno, si para algunos no es suficiente, vamos a continuar con aquello que nos muestra o nos narra el evangelista. Otro detalle que nos da ese evangelista es el hecho de las vendas, el sudario y aquello con lo que habían envuelto a Jesús en el sepulcro, pues que simplemente no se lo habían llevado. Si están trasladando un cuerpo inerte que ya ha llevado días de muerto, que ya ha empezado en su descomposición, pues nadie iba a colocarse en la tarea de quitarle los vendajes, de quitarle el sudario, de quitarle todo lo que lo envolvía para simplemente movilizarlo. Lo moverían con todo y vendajes, con todo lo que le habían puesto. Pero se encuentran Juan, el evangelista, nos manifiesta que encontraron el sudario envuelto, bien arregladito, como cuando nosotros nos despertamos, bueno, o como algunos, cuando se despiertan, pues se quitan su pijama, la doblan bien y la dejan en su cama. Y otra parte la dejaron a los pies. Esta realidad de decir que están las cosas allí organizadas, pues simplemente nos da razón de que el que estaba muerto o el que había muerto, pues simplemente resucitó, despertó, se levantó, agarró sus cositas, su ropita, con lo que estaba envuelto, lo que estaba cubriéndolo, y lo dobló y lo dejó allí y salió de la tumba. Esa es la segunda particularidad que nos muestra Juan en el día de hoy para decirnos que Jesús evidentemente ha resucitado. Ya la tercera y la cuarta razón, queridos hermanos, se encuentran es precisamente en las actitudes que toman algunos personajes después de este evento y de hecho mucho después también. Primero vemos el hecho de los apóstoles, de aquellos que convivían con Jesús. Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado. Los apóstoles, aun cuando se han encontrado con el Señor, veremos en los próximos días cómo se mantienen escondidos, cómo les da miedo el anunciar a Cristo resucitado, cómo les da miedo incluso reunirse en lugares públicos, lo hacen a escondidas, lo hacen en grupos pequeños, no se reúnen como lo hacíamos anteriormente en los templos o en las sinagogas, sino que lo hacían pues en pequeños grupitos y a escondidas, que no los viera nadie. Esta actitud de miedo podemos decir que, bueno, mire, esa es una razón para decir que Jesús no ha resucitado, porque si hubiera resucitado, ellos hubieran estado anunciando a Jesús. Pero resulta que hasta que Jesús no envía su Espíritu Santo
en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de esta resurrección de Jesús, como lo veremos y lo celebraremos también en la iglesia, pues es allí donde inicia la vida de la iglesia, inicia esa labor a lo cual Cristo había mandado a sus discípulos, y era la de evangelizar, era la de anunciar el reino de Dios, era la de anunciar a un Cristo resucitado, y era la de perdonar los pecados y la de dar razón de la fe. Pero esto es suficiente para decir que Cristo ha resucitado solamente porque esos personajes están venciendo el miedo para anunciar a Jesús. Pues es parte, pero todavía falta una cosa. Los discípulos continuaron evangelizando, los discípulos continuaron predicando, proclamando la verdad de Dios, a pesar de que comenzaron las persecuciones, a pesar de que los estaban cazando y los estaban matando. Los discípulos no dudaron entonces en entregar su vida a causa de predicar y de anunciar a un Cristo vivo y resucitado. Esa es la razón que también podemos tener para creer en la resurrección. Nadie muere por una mentira, nadie muere por algo que no cree. Los discípulos creían verdaderamente y experimentaron esa presencia del Cristo resucitado, lo que los lleva a dar su vida. Recordando también esas palabras de Jesús cuando le decía a Pedro que él también bebería del cáliz, de que él también participaría de todo y no lo abandonaría a Jesús, y que Jesús le decía, mire, todavía no, espérese que ya llegará el momento en el que usted tomará el cáliz que yo he de beber. Y ese cáliz al cual se refería Jesús era precisamente al del martirio, al de entregar la vida por el anuncio de Dios, por el anuncio de esa palabra de Dios. Entonces ya tenemos la tercera razón por la cual Cristo ha resucitado. Y si nos falta una más, bueno, vamos a ver qué otra razón podemos dar de esa resurrección. Posiblemente podemos decir, no, pero pues sí, pero los discípulos simplemente eran los que convivían con él. Los discípulos eran los que lo pasaban para arriba y para abajo con Jesús, y pues, ¿cómo no iban a seguir anunciándolo? Vamos a ver un personaje que, 1, no tenía nada que ver con Jesús, 2, simplemente era un perseguidor acérrimo, alguien que perseguía a los cristianos para darle muerte porque simplemente estaban en contra de la fe judía y estaban anunciando a un Cristo resucitado. Y este personaje es San Pablo. San Pablo no era un creyente, San Pablo no creía en un Jesús que fuera el Mesías, San Pablo simplemente era alguien que se dedicaba a cazar los cristianos para darles muerte. De hecho, vemos en el caso de cuando apresan a Esteban, el primer diácono, mártir, vemos allí esto, que se lo traen a Pablo, y Pablo pues simplemente no dice no van a matar a ese que es un cristiano, no, simplemente se queda callado y pues da una aceptación de que maten a Esteban. Entonces vemos a un Pablo que no es creyente, vemos a un Pablo que no es cristiano, vemos a un Pablo que antes más bien mata a los cristianos. ¿Y qué pasa con Pablo? Cuando Pablo se encuentra con Jesús mucho tiempo después de esta resurrección, cuando experimenta a Jesús resucitado, ¿qué pasa con Pablo? Pues comienza a anunciar a Jesús, comienza a anunciar el Evangelio, comienza a dar razones de la fe que tiene ahora en el Hijo de Dios, en Cristo, que es la palabra del Padre que se encarnó y que ha venido para salvarnos, que es el Mesías, el ungido. Entonces, queridos hermanos, estas son una de las razones, 4 razones que tenemos para explicar o para dar razón de nuestra fe en Cristo Jesús, que ha resucitado y que celebramos desde la vigilia de la noche de ayer y que estamos celebrando hoy en Domingo de Resurrección en la iglesia. Así que, queridos hermanos,
confiemos plenamente en Dios, confiemos plenamente en Cristo que resucita y que nos dice que la muerte no es el final, sino que también nos viene para nosotros la resurrección y la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, vamos a colocarnos de pies y a profesar nuestra fe, la fe de la Iglesia, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a levantar nuestra mano derecha y a colocar nuestra mano izquierda en nuestro corazón y a decir: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Hermanos, invoquemos a Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y nos concede también a nosotros vivir la alegría pascual. Y digamos juntos: danos vida nueva, Señor. Danos tu vida nueva, Señor. Oremos para que la Iglesia, renovada con la resurrección de nuestro Señor, transmita esta alegre noticia y vaya por todas partes haciendo el bien como Jesús. Roguemos al Señor. Danos vida nueva, Señor. Oremos por quienes tienen la responsabilidad de obrar por el bien común, por construir la fraternidad, el progreso de los ciudadanos y la paz verdadera, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte los inspire. Roguemos al Señor. Danos vida nueva, Señor. Oremos por todos aquellos que dudan en su fe, para que reciban con alegría los múltiples gestos que hace Jesús, el resucitado, en su favor. Roguemos al Señor. Danos vida nueva, Señor. Oremos por quienes durante estos días de Pascua han tenido un encuentro con Cristo, para que su fe no desfallezca y sepan mantener encendida esa luz en sus vidas. Roguemos al Señor. Danos vida nueva, Señor. Oremos también por todos los que sufren, por todos los que necesitan curarse de las enfermedades, por todos aquellos que no tienen esperanza o que pasan hambre, para que el Señor venga en su ayuda y la caridad y solidaridad de los hermanos también les socorra en sus necesidades. Roguemos al Señor. Danos vida nueva, Señor. Vamos, queridos hermanos, también a orar por aquellos que están sufriendo la enfermedad del COVID-19, del coronavirus, para que el Señor les fortalezca en estos momentos difíciles. Vamos a pedir también por todas esas personas, el personal de salud, personal médico, los médicos, enfermeras, enfermeros, y también por aquellos que en estos centros médicos están al tanto del aseo, del servicio, de simplemente esterilizar las cosas, de mantener las cosas lo mejor posible para el beneficio y el bienestar de aquellos que buscan la sanación.
Por eso, queridos hermanos, vamos a pedir en estos momentos por ellos, pidiéndoles a Dios que los fortalezca y los acompañe siempre, que les motive, así como a los apóstoles, a no dudar nunca de dar su vida por el anuncio del Evangelio, que es dar la vida a los demás. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor, roguemos al Señor. Danos vida nueva, Señor. Señor Jesús, escucha nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la plenitud de tu Espíritu, para que podamos ser testigos de tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, de todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, de aquellos que nos están escuchando a través de nuestra emisora 89.5 y de todos los cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Según la carne, veneramos ante la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esa ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Oh Señor mío y Dios mío, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh Señor mío y Dios mío, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este lugar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros hermanos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé,
Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz en la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Vamos, queridos hermanos, a colocarnos en una actitud de oración, porque Cristo, el Cordero de Dios que se entrega por nosotros, nos alimentará, ya sea a través de las especies o espiritualmente a través de nuestros hogares. Digamos todos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos quienes nos acogemos a Él. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestro acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Vamos, queridos hermanos, a recibir la bendición especial de este día de la resurrección del Señor. Inclinan la cabeza. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor a través de estas redes sociales y de estas emisoras, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. En la alegría de haber participado de esta celebración, podéis permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado y vayan en paz. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo de resurrección, felices Pascuas, y estaremos orando por ustedes. No se les olvide que pueden comunicarse a través de los teléfonos que en los días anteriores, en las anteriores publicaciones, se ha colocado para colocar la oración. Estamos siempre presentes a todos nuestros parroquianos, a todos nuestros feligreses, aquellos que hacen parte de nuestro pueblo de Rubio, aquí en el estado Táchira, y aquellos que también nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo. Que el Señor los bendiga.